sabido que se está viviendo un suceso caótico de verdad en Israel. Y muchos, hermanos, estamos viendo que entre Israel y Palestina está habiendo una serie de ataques, y sería triste afirmar, pero por un pedazo de tierra. Por un pedazo de tierra. La palabra de Dios es clara al mencionarnos desde qué tiempos esos problemas se vienen dando. Pero lo triste, hermano, de todo esto, mucho más allá de que personas inocentes están muriendo a causa de esta guerra, es que muchos cristianos, en vez de mirar a Cristo, ver la vida que Él vivió por nosotros y todo lo que conlleva su palabra, están enfocándose solamente a Israel y ya. He oído en foros o he leído en varios comentarios que afirman que Israel es el reloj profético de Dios. Y mucho más allá de ver eso, están casi idolatrando la nación de Israel, cuando nosotros hoy, hermano, vamos a ver cómo Asaf manifiesta en qué cosas el cristiano se debe de fijar con respecto a esta nación. Israel, hermano, no es el reloj profético de Dios, no lo es. Y la Biblia no se trata de que el cristiano ponga su mirada en Israel, sino en Cristo. Solamente Cristo es la única mirada, es el único ayo al cual nosotros podemos guiarnos y confiar para llegar al Padre. No hay más, hermano. Y aunque nosotros, hermano, estamos viviendo esto, nosotros vamos a ver cómo Israel, después de ser una nación que Dios había escogido para llevar sus mandamientos y mostrar a las demás naciones quién era Dios, fallaron en su cometido. Este salmo, hermano, inicia con Asaf de una forma diferente. En los salmos pasados, Asaf hablaba del conflicto interno o el conflicto que estaba viviendo con respecto a las batallas espirituales dentro de sí mismo. Sin embargo, aquí él no habla de sí en ningún momento, sino que él en este momento está tomando la pauta como mensajero que manifiesta el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. ¿Y qué mensaje es, hermano? Lo primero que el pueblo que va a escuchar es que escuche bien, que preste mucha atención. Lo segundo que también nosotros vamos a ver, hermano, es que esto que van a escuchar es para que lo enseñen los padres a sus hijos. Y después de ahí, hermano, lo que nosotros vamos a ver son tres cosas que Dios muestra, o tres reproches particulares hacia el pecado de Israel. El primero de ellos, hermano, es la falta de fe. La falta de fe que tiene Israel hacia Dios, ya que Dios le proveyó de todo en el desierto y aún así ellos reprocharon. Lo segundo que Asaf muestra que Dios, que enfureció a Dios, que enojó a Dios, fue la hipocresía de Israel. Y lo tercero que muestra es que ellos fueron infieles yéndose tras ídolos que no eran Dios. Y el Señor nos ayude, hermano, que hoy veamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y que meditemos si en algo de estos puntos nosotros hemos fallado a Dios. Por supuesto, como les digo, Israel no cumplió el cometido que había hecho, pero algo que Dios le había mandado. Pero lo que nosotros podemos ver es que a pesar de cómo Israel fue, Dios fue fiel a su promesa, a su palabra. Dice Isaías 46, 9, 10 y 12 al 13: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El versículo 12 dice: oídme duros de corazón, que estáis lejos de justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré en Sión y mi gloria en Israel. A pesar de que Israel había sido un pueblo infiel, Dios mantenía su promesa fiel que había hecho con Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué familia se refiere? A la familia de los creyentes que él habría de llamar.
Israelita, hermano, no solamente es alguien que nace en Israel. Ellos podrán tener la nacionalidad israelí judía, pero tú y yo, hermano, en Cristo somos los que verdaderamente hemos sido llamados a ser pueblo de Dios. Tú y yo somos el verdadero pueblo de Dios, porque Cristo ha comprado este pueblo. Somos el Israel de Dios. Amén. Entonces nosotros vemos, hermano, que Asaf inicia este salmo diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Presta mucha atención, y es lo que todos nosotros debemos hacer cada que escuchamos la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para llevarnos al crecimiento espiritual, hermano. Pero en la medida que nosotros prestemos atención, pongamos atención a esas palabras y las llevemos a cabo, es como nuestro crecimiento espiritual se verá. Asaf dice que abrirá la boca en proverbios, se refiere a sabiduría, cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Cosas que ellos ya debían haber sabido. Y es lo importante de ver, hermano, que el conocimiento no va a pasar mágicamente a la siguiente generación. No va a pasar mágicamente a la siguiente generación, porque se necesita anunciar las palabras que el Señor ha mandado. Si yo te pregunto, ¿qué cosas has hablado con tus hijos y tu familia con respecto a la palabra de Dios? ¿Me podría responder el tema y las cosas que tú les has platicado? ¿O la verdad es algo que no te interesa? Casi todo lo que se viene mencionando desde Jueces es que el conocimiento se tiene que pasar de generación a generación. Sí, hermanos, sabemos que Dios ha elegido un grupo de creyentes que van a ser llamados a su vid, a pertenecer a la familia que Él ha comprado con su sangre. Pero nosotros nos hemos llevado o nos hemos ido por el lado de decir, bueno, Dios va a salvarlos si son salvos, y si no, pues no. Y recuerda, hermano, que más allá de que Dios como padre o como jefe de familia te ha mandado a que tú enseñes a tu familia y a tus hijos, como creyentes nos ha dicho que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y tus hijos obviamente son también parte de ese grupo de toda criatura. Asaf está hablando de una forma fuerte, haciendo que ellos presten atención. Dice el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. La Biblia de la Herencia Reformada, hermano, con respecto a este pasaje dice lo siguiente: la historia bíblica enseña hechos confiables sobre gente y acontecimientos reales. Sin embargo, su propósito es comunicar verdades espirituales y hacer un llamado a responder espiritualmente. Cuando nosotros como predicadores, hermanos, nos paramos delante de ustedes, no solamente queremos llevarlos a una moralidad. Si quisiéramos llevarlos a una moralidad, simplemente les daríamos una serie de normas o de procesos que deben de seguir ustedes para vivir de una manera correcta. Asaf lo que quiere lograr en ellos, en los que va a anunciarles el mensaje, es que ellos no solamente entiendan la historia como que decir, bueno, así vivió el pueblo israelí en este tiempo, entonces pues hay que aprender de sus errores. No. Quiere llamarlos a la fidelidad a Dios. Quiere llamarlos a que sean una generación no hipócrita. Quiere llamarlos a una generación que no sea falta de fe. Quiere llamarlos a ser una generación que no sean idólatras, sino una nación que sea fiel a Dios. Es a lo que tú, hermano, debes llamar a tu familia, a ser fieles a Dios. Sí, son incrédulos, hermano. Sí, nacen en pecado. Pero tenemos como evidencia el resultado de la nación puritana. Familias enteras que obedecían la ley de Dios.
que obedecían la palabra de Dios, que vivían para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había padres de familia, porque había hombres entregados que querían comunicar a sus hijos la necesidad de entender el evangelio de Cristo. ¿Te preocupa que tu familia entienda el evangelio, hermano? Imagina lo siguiente: tienes un familiar que se está muriendo. ¿Por qué es tu lamento? Ahora, me pueden decir su alma. ¿Realmente es eso? ¿O que ya no lo vas a ver? ¿O que ya no va a estar cerca de ti? Hermano, se van a morir tus familiares, te vas a morir tú, todos nos vamos a morir. Lo importante, hermano, no es que en esta vida tengas un renombre, hermano. No es que en esta vida quieras cultivar y llenarte de riquezas. Lo más importante es que tú entiendas que esa persona a la que tú quieres, que te duele que esté enferma, tiene un problema con Dios. Y que Dios tiene en sus manos su alma y que no se arrepiente, su fin será eterno en el infierno. Por eso es que Asaf les dice: escucha. No callaremos, les voy a mostrar cosas ocultas. Asaf les quiere comunicar el mensaje de una forma muy, muy fuerte. Quiere llamarlos a la fidelidad. Hermano, no descanses en predicarle a tus hijos la palabra de Dios, y no que te sientes con él 2, 5, 6 horas hablándole solamente del evangelio, sino que en todo su día tú hables de la salvación con él. De cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo debemos obedecer a Dios, cómo debemos tratar las cosas del Señor. Dice en Jueces 2:10: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y bueno, conocemos que la peor etapa de degradación del pueblo judío fue en este tiempo. Idolatría, inmoralidad sexual, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, hermano, en este tiempo hay muchos artistas, y es sorprendente darse cuenta de eso, artistas que hoy tienen una vida completamente llena de excesos, completamente llena de vicios, completamente llena de inmoralidades. Y cuando te pones a leer un poquito acerca de su vida, te das cuenta que la mayoría de ellos crecieron en familias cristianas. Esa música que escuchan tus hijos, horrible, inmoral, que a lo mejor tú no pones atención, viene de un joven que creció en una iglesia tal vez como ellos, con padres como tú, y hacen cosas. Uno reciente que me impactó fue un niño que se llama Jota, un joven ya brasileño, que cantaba música cristiana y hace tiempo se declaró abiertamente homosexual. Y muchos cristianos o supuestos cristianos, de jóvenes de familias cristianas, inmediatamente que él levantó la voz también lo hicieron. Y venía, creo que su papá era pastor o no sé qué. Como les digo, sí, Dios llama a aquellos que Él quiere llamar, pero el proceso o la forma de llamar a los creyentes al arrepentimiento sigue siendo la misma: la predicación de la palabra. No hay otra forma, hermano. Tú no puedes cambiar el comportamiento de tus familiares, ni de tus hijos, ni de nadie. Es algo que solamente Dios puede hacer. Pero en la medida que tú prediques, les enseñes, les muestres las verdades bíblicas, ellos van a entender quién es Dios, cómo deben de comportarse. Es lo que Asaf quiere comunicar. Dice el versículo 4: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Asaf quiere mostrar no solamente acerca de las cosas que ha hecho Dios, ni las cosas por las cuales se le tienen que alabar, sino las maravillas y su carácter santo.
Si hoy le preguntáramos a tu familia, a un miembro de tu familia que viene aquí, a un niño, oye, ¿conoces qué le enoja a Dios? ¿Qué respondería ese niño o qué respondería tu hijo, hermano? ¿Qué le enfurece a Dios? ¿Para qué vino Cristo? Y nosotros, hermano, tenemos esa responsabilidad. Dice el versículo siguiente: estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué mandó el Señor? Que la notificasen a sus hijos, la palabra de Dios. Nosotros, hermano, fuimos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Y nosotros, a pesar de que nos vemos comunes y corrientes como todas las personas del mundo, tú y yo tenemos algo que ellos no tienen, y es el entendimiento de la palabra de Dios. El mundo allá afuera dice que Dios no existe, a pesar de que ve las maravillas y las grandezas de Dios. Hoy tú tienes en tus manos la palabra que te dice cómo es Dios, cómo acercarte a Dios. ¿Qué ama Dios? ¿Qué aborrece Dios? Dios nos ha dado su palabra, hermano. No nos ha dado cualquier cosa. Tenemos en nuestras manos, sí, un libro de hojas de papel, sí, pero el contenido está inspirado por el Espíritu Santo. Y esta inspiración, hermano, es lo que Dios manda que nosotros comuniquemos a toda nuestra familia, a toda nuestra parentela. Hermano, varón, no te quedes nada más así. Yo sé, hermano, que es muy difícil a veces, que tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, pero la salvación de nuestra familia es más importante. Más importante. Dios no nos va a decir, bueno, ¿cuántas veces aprendiste tantos textos? No, sino cuántas veces tú les mencionaste la palabra. ¿Cuántas veces les mencionaste que Dios es un Dios airado pero puede perdonar en Cristo? Asaf quiere que presten atención y lo hace con el motivo siguiente: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y escucha lo que dice el versículo 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. O sea, hay un punto específico. Tú tienes que enseñarle a tu familia, dice Asaf, les enseñaremos para que no cometan lo mismo que hicieron ellos. Hay una frase que a mí se quedó muy grabada, que me dijo una persona inteligente, hermano, es alguien que aprende de su error. Es una persona inteligente. Pero una persona más inteligente es quien aprende de los errores de los demás y no vive una consecuencia. Es lo que quiere que miren, es lo que Asaf quiere lograr. Después de manifestar lo que va a seguir diciendo, él quiere, fíjense en esto y no lo cometan. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí cuando meditemos en su palabra. ¿Y qué cosas cometieron los israelitas? ¿O qué cosas denuncia Asaf? Como les dije, la falta de fe, la hipocresía y la idolatría. 3 cosas que Dios aborrece. 3 cosas que Dios odia. Dice el versículo siguiente: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cómo llega, hermano, un hombre a cometer adulterio, o una mujer? De repente se levanta y dice, wow, hoy es día de adulterar.
O cómo, porque, bueno, estoy hablando de alguien incrédulo, pero ¿cómo llega un cristiano a caer en un pecado? La simiente de Dios permanece en él, pero puede caer. Dice aquí el texto que estos hijos de Efraín, quienes eran, de hecho una vez en Jueces me parece, Dios habla de Efraín como toda la nación de Israel, de modo que eran muy valientes y eran muy fuertes. Josué mismo pertenecía a la tribu de Efraín. Pero lo que está diciendo aquí es que ellos, arqueros armados, o sea, arqueros fuertes, fueron los que se le dieron la espalda a lo que Dios había dicho. Y dice, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos no guardaron el pacto de Dios, porque ellos no quisieron andar en su ley, sino que olvidaron sus obras. La razón por la que tú y yo pecamos es porque no meditamos en la palabra de Dios. ¿Te cuesta batallar con la mentira? Bueno, mientras tú no busques ni medites en la palabra de Dios, ¿qué dice Dios acerca de la mentira? Te va a seguir costando mucho trabajo e incluso caídas. Aquel que peca, hermano, no peca porque el pecado sea más fuerte que él. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Peca porque Cristo nos dice que permanezcamos en Él, y el no permanecer en Él tiene consecuencias desastrosas. Cristo le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, oren, velen conmigo, porque va a venir tentación. Cristo dice que oraba más intensamente, y Dios trajo respuesta a su oración porque un ángel vino y le fortaleció. Pero los discípulos se quedaron tan encerrados en sí mismos, en su tristeza, que no velaron y permanecieron con Cristo en ese momento. Y se durmieron. Se quedaron dormidos. Después de eso, hermano, lo abandonan, lo niegan y hay incredulidad en sus corazones. Si ellos que estuvieron físicamente con Cristo cometieron eso y dejaron de permanecer en Él, ¿qué nos espera a nosotros si no permanecemos en Cristo? Estos arqueros fuertes, que tal vez en medio de la batalla podrían aparentar mucha fortaleza, tú y yo podemos manifestar mucha piedad, podemos manifestar mucho poderío espiritual. Sin embargo, si no permanecemos en Cristo, somos las personas más débiles del mundo. Las más débiles. Y lo único que nos espera es caer. Dice el teólogo George Campbell Morgan, pareciera ser muy increíble para nosotros mientras leemos que un pueblo dirigió de tal manera, que un pueblo que dirigió Dios de tal manera pudiera olvidar. ¿Sí? ¿No es este el pecado de olvido con nosotros perpetuamente? En un día de peligro o perplejidad nos afanamos tanto con el peligro inmediato y que del todo fracasamos en pensar las salvaciones anteriores. Tal olvido es de la naturaleza de la incredulidad en su peor forma. Aquel que olvida lo que Dios ha hecho está reflejando incredulidad. Está reflejando que Dios no le es suficiente. Dice la segunda parte de este texto y vamos a empezar a ver las acusaciones que hace Dios en contra de Israel. Dice el versículo 11, del 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Dios los liberta a los israelitas de Egipto, no los deja en el desierto a su merced, sino que Dios provee absolutamente todo para su salvación. Ellos no podían salir de Egipto, ¿o sí, hermano? Ellos podían decir,
bueno, pues de repente me voy a despertar, me voy a ir y ya no voy a regresar más. No. Dios hizo una obra completamente sobrenatural para poder libertarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace? Bueno, abre el mar, hace que una nube en el desierto los cubra cuando hay mucho sol. Después de eso, Dios también manifiesta su amor, que en la noche les pone una lumbrera. Hermano, Dios les había provisto todo. Todo les había provisto Dios para su salvación. Pero hubo un problema, que ellos, a pesar de ver lo que Dios había hecho, aún así desconfiaban de Dios. Dice el versículo 18, pues tentaron, desde el versículo 17, perdón, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra ¿quién? Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué comportamiento? ¿Vieron cómo Dios abrió el mar? ¿Cómo hundió a sus enemigos? ¿Cómo les daba esa provisión con la nube, con la columna de fuego? Y decir, bueno, ¿y puede darnos de comer? Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Nosotros, hermanos, somos muy parecidos a Israel, con incredulidad. El cristiano que sabe que el día del Señor es para el Señor, ¿por qué trabaja el domingo? ¿Por qué trabaja ese día? ¿Dios ya le dio su salvación? ¿Sí? ¿Dios lo libertó del pecado? Sí, lo libertó del pecado. ¿Dios entregó a Cristo por él? ¿Y entonces él no le proveerá su diario vivir? ¿Por qué uno tiene que enfrascarse en incredulidad cuando Dios ya ha manifestado su más grande provisión a Cristo? Hermano, Dios te dio todo ya en Él. Dios ya me dio todo en Cristo. Pero nosotros, en nuestro comportamiento, muchísimas veces repetimos lo mismo que hicieron los israelitas. ¿Podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿Podrá alimentarnos? Dios ya ha hecho todo por nosotros. ¿Por qué hay incredulidad? Bueno, por lo mismo que dice, porque ellos olvidaron lo que Dios había hecho. Y Dios reacciona con mucho enojo por lo que hacen ellos. Y dice en el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Después de que ellos reprocharon, Dios les provee comida, les da el maná en el desierto, les da aves que llegan a montones, millares de aves. Y ellos creen que Dios es como ellos. Bueno, con un reproche, como un niño berrinchudo que espera que su papá le conceda todo, Dios les da, Dios manifiesta misericordia, pero ellos siguen quejándose. Dios les dijo, no guarden comida para el siguiente día. Diario Dios iba a proveer. ¿Y qué hicieron ellos? Guardaron comida. Dios les envía codornices donde les está supliendo su necesidad. ¿Y ellos qué dicen? ¿Carne? ¿Otra vez carne? ¿Cómo es posible que Dios otra vez nos dé carne? Bueno, lo que ellos merecían es quedarse esclavos en Egipto. Lo que tú y yo merecemos todos los días es amanecer muertos.
y está la misericordia de Dios. Pero viene el Dios enojado, el Dios que se enoja por lo que han hecho, y dice que cuando ellos vieron ese furor, dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, versículo 31, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Dios envía disciplina a su vida, y dice en el libro de Jueces que cada que Dios enviaba disciplina no era simplemente para vengarse o desquitarse de ellos, sino que quería que con eso ellos fueran llamados al arrepentimiento. La disciplina que Dios pone en nuestra vida cuando cometemos una falta es para que vengamos humillados delante de Dios. David tuvo disciplina y vivió humillado delante de Dios. Y aquí nosotros vemos el segundo punto o el segundo pecado que comete Israel, y es la hipocresía por las circunstancias y no por arrepentimiento real. Dice el versículo 32. Con todo eso que hicieron, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, no dijeron, sí, Dios nos provee. No. Ellos seguían enfrascados en sí. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, ¿qué? Porque veían muerte, buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaba con su boca y con su lengua. ¿Qué hacían? Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Eran unos hipócritas. Un pueblo hipócrita, convenenciero con Dios. ¿En qué momento buscas tú de Dios? ¿Cuando te va bien? ¿Cuando tienes trabajo? ¿Cuando estás bien? ¿O cuando te va mal? Hermano, en estos textos vemos que Dios se da cuenta de absolutamente todas las intenciones del corazón. Cuando vieron que morían, cuando vieron que les iba mal, buscaban a Dios, y no solamente eso, sino que le lisonjeaban. Es muy fácil, hermano, de verdad es muy, muy sencillo tener apariencia de cristiano, demasiado sencillo. Aquí y en todas las iglesias cristianas hay personas que se refieren a otros de la manera más bonita, diciéndole, Dios te bendiga, hermanito. ¿Cómo estás? Muy bendecido. ¿Cómo te va en la vida? Bueno, el Señor me ha sustentado. Muchas cosas nosotros podemos decir, podemos hacer. Es más, aquí tú puedes endulzar la voz que en tu casa gritas como si fueras un gorila. Aquí puedes venir y endulzarla bonito, cantar alabanzas. Pero Dios conoce quién eres tú y quién soy yo. Él sabe verdaderamente si somos como Israel, que solamente le lisonjeamos o hablamos bonito cuando estamos aquí, o verdaderamente amamos al Señor. Cristo habla de la hipocresía en Lucas 12:1 y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que algunos otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, a los que profesaban seguirle, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni lo oculto que no haya de saberse. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios sabe si aquí verdaderamente tú y yo saludamos con toda la hipocresía del mundo a alguien que nos cae mal y salimos de la iglesia y llamamos pestes de él. Dios sabe que nosotros tal vez aquí podemos prestar atención a lo que estamos diciendo
sobre un tema particular, sobre un pecado particular y decimos, sí, tienes razón, pero de repente no me importa. Dios ve absolutamente todo. Dice Thomas Brooks con respecto a esto, el puritano: un hipócrita puede ofrecer sacrificio como Caín, correr como Jezabel, humillarse como Acab, llorar con lágrimas de Saúl, besar a Cristo como Judas, seguir a Cristo como Demas, aparentar compromiso como Simón el mago, y todavía con todo esto, su interior es tan malo como cualquiera de ellos. No importa que aquí manifestemos o creamos que damos la mejor adoración del mundo o que todos nos vean. Si nuestra vida es comportarnos como hijos del diablo, cristiano no eres. No eres cristiano. Dios nos llama a que nos arrepintamos de la hipocresía. Israel así era. Dice el versículo 38, y ahí nosotros vemos cómo Dios, a pesar de ver este pueblo impío, este pueblo que no le amaba, pero Él misericordioso, ¿qué hacía? Y no los destruía. Decía Thomas Watson, cada que tú respiras, cada que yo respiro, inhalamos misericordia. Tú hoy y yo, hermano, abrimos nuestros ojos porque Dios es misericordioso. Todos, hermanos, somos hipócritas en alguna medida, todos. La diferencia del que permanece en hipocresía y el que lucha con ella es que el que lucha con ella quiere ser como Cristo cada día. Y cada que sabemos que somos hipócritas duele. Y tratamos de dejarlo atrás. Tratamos de no hacer lo mismo. Dice después en el 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? En el yermo es en el desierto. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dios estaba enojado con ellos porque no eran fieles a él. Era un pueblo infiel. Dice el versículo 42, y ahí entramos al tercer pecado que cometían ellos. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraran y ranas que los destruían. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos los dioses que los egipcios tenían, Dios mostró su poder muchísimo más grande que ídolos solamente que tenían los egipcios, enviándoles plagas. Básicamente Dios humilló a sus dioses falsos. Ellos vieron cómo Dios mataba a los primogénitos, enviaba las moscas, enviaba las langostas, los ríos, las aguas se convertían en sangre. Vieron el poder de Dios. Vieron que no había otro Dios más poderoso que el que ellos tenían. Cuando Moisés ve la zarza que está ardiendo, dice: yo soy el que soy. Y ese nombre de Dios nos enseña que no hay otro como Él. No hay nadie que sea como Dios. Pero otra vez los israelitas, que vieron cómo Dios podía salvarlos, rescatarlos, sacarlos de ahí, cómo humillaba, vea lo que hicieron los israelitas. Desde el versículo 55. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas las tribus de Israel. Dios no solamente los sacó de Egipto, sino que los metió a la tierra que Él había dicho, a pesar de que ellos pecaron. Pero ellos, ¿qué hicieron? Versículo 56. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, no guardaron su palabra, no guardaron lo que Dios había hecho, se olvidaron de eso, sino que se volvieron y se rebelaron como ¿quiénes? Y se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla.
le fueron infieles a Dios. Dios muestra que vence a cualquier ídolo. La nación más poderosa de ese momento era la nación egipcia y Dios los humilla. Sin embargo, ellos no lo toman en cuenta. No expulsan, en el libro de Jueces, no expulsan a las naciones, las dejan viviendo ahí, y ahora ese pueblo israelita que debía dar luz, ahora se convierte en un pueblo idólatra. Y pone altares e imágenes que ofenden a Dios. Me sorprende de lo que mi hermano Rodolfo predicaba en la mañana acerca de cazad las zorras del texto que viene en Cantares. Y es que muchas veces nosotros, hermano, tenemos ídolos. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es fuerte, pero tenemos ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos, hermano? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿El dinero? ¿Es a lo mejor la música? Decía nuestro hermano Rodolfo, la diversión, los placeres. ¿Qué es nuestro ídolo? Todo lo que quiera reemplazar a Dios y su plenitud en nuestra vida es idolatría. Todo. Aún incluso tus hijos y tu esposa, si tú amas más a ellos que a Dios, los procuras más a ellos que cualquier otra cosa, ellos son tus ídolos. Y eso a Dios le enoja. Dice el versículo 59, lo oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Qué trae Dios a su vida? Ira. Trae su enojo santo contra un pueblo rebelde. Al principio les dije que Dios había llamado a Israel para que ese pueblo anunciara a través de su comportamiento, de su gobierno, de cómo él se comportaba frente a otras naciones, que anunciara la gloria de Dios. Tú y yo hemos sido anunciados a lo mismo, hermano. Anunciar la gloria de Dios. Pero si tú y yo no estamos haciendo lo que Dios manda, y mucho más allá le ofendemos con lo que estamos haciendo, Dios traerá disciplina. Pero ¿sabes qué, hermano? A pesar de eso, Dios no deja de ser Dios. Él lleva a cabo su causa de mostrar su grandeza, su poderío delante de las naciones. Aunque estos israelitas faltaron a Dios, Dios mismo iba a pelear su propia causa. Dice el versículo siguiente: entonces despertó el Señor como quien duerme. Y aquí la idea que está manifestando Asaf es alguien que está no dormido completamente, sino alguien que está como descansando, y de repente toma su espada para comenzar a la batalla. Dice, como un valiente que grita excitado del vino. No quiere decir que es alguien que estaba ebrio. Cuando había guerra en ese tiempo, hermano, cuando los guerreros querían refrescarse y tomar algo de fuerzas, obviamente el vino de ese tiempo era muy diferente al vino que conocemos hoy en día. Ellos lo tomaban para llenarse de fuerza, llenarse de vigor y salir mucho más fuertes hacia la batalla. Dice que Dios se levanta de esa manera, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Les dio perpetua afrenta y no dejó que ellos defendieran su causa. ¿Por qué? Porque eran inútiles. Y aquí lo que Asaf está citando posiblemente es 1 Samuel 5, cuando los filisteos se habían llevado el arca de Dios. Los israelitas, obviamente, porque eran un pueblo rebelde, se llevan el arca a los filisteos.
Y la vergüenza de los israelitas no es ir tras ellos y quitarles el arca. Dios mismo es quien pelea esa batalla. Y a los filisteos los llena de tumores y los mata. Dice que estaba su diosa filisteo, Dagón me parece que se llamaba, y que pusieron el arca junto a Dagón, y cada que despertaban veían a Dagón inclinándose hacia el arca de Dios. Del miedo los filisteos cambiaron el arca hacia otro pueblo, y los de ese pueblo tuvieron temor porque también morían y también les salían tumores. El pueblo no pudo hacer absolutamente nada, pero Dios es todopoderoso. Y ese pueblo que no pudo llevar a cabo la muestra de la gloria de Dios, que no cumplió el propósito para cual había sido llamado, Dios mismo tiene que venir a hacer su propósito. Y ese propósito de llevar a cabo y mostrar la gloria de Dios no vino a ser cumplido sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Solamente por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo siguiente: desechó la tienda de José. ¿Qué quiere decir? Que ahora los de José no iban a ser quienes estuvieran pendientes de lo que el Señor había hecho. Y no escogió a la tribu de Efraín, aquellos cobardes que se echaron hacia atrás. Bueno, Dios los quita y los desecha, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y fíjese lo que iba a hacer: edificó su santuario a manera de eminencia. El tabernáculo, hermano, no podía cumplir ni llevar a cabo el propósito. Tenía que venir el tabernáculo viviente, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey, el verdadero pastor, el verdadero tabernáculo, aquel que verdaderamente edificaría la forma en la que se debía adorar a Dios, como la tierra que se cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y Israel su heredad. Dios no quiere que ellos ya lleven a cabo el propósito. Dios mismo viene a llevar a cabo su propósito. Dios mismo es quien viene a edificar un santuario eminente. Dios es el que iba a edificar ese cimiento para siempre. El problema, hermano, no estaba solamente en que los israelitas pecaban, sino que el pecado moraba y eran esclavos de ese pecado, así como tú y como yo. El problema era más grande que solamente vencer a algunos pueblos. El problema estaba en el corazón. Y dice que Dios llama a David, ¿para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Cómo? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Sí, hermano, David fue una persona recta. David fue una persona piadosa. David fue una persona que fue un buen rey. Pero David murió. Y después de eso Israel volvió a cometer lo mismo. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, porque siguieron pecando. Pero aquí, hermano, nosotros debemos de ver que el verdadero pastor, el verdadero buen pastor, aquel pastor que da la vida por sus ovejas, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra a la que se refiere como habitar, hermano, no es una palabra de que solamente estaba junto a ti. La palabra a la cual se refiere Juan es una palabra que en el griego está refiriéndose a una tienda, a un tabernáculo. Cristo iba a venir y a hacer morada junto con nosotros.
Ahora nosotros, hermano, ya no íbamos a andar como ovejas descarriadas, sino que ahora Dios había elegido quien iba a apacentar a su pueblo, al Israel de Dios, al verdadero Israel. Aquellos que Él compraría con su sangre, aquellos que Él compraría con la vida. ¿Tú eres parte de ese Israel, hermano? Vamos a Ezequiel 34, 11 al 16, hermano. Y veamos lo que hizo Cristo. Aquí se profetizaba de un pastor, y Israel lo que necesitaba era un cambio de corazón. Un pastor que los guiara, un rey que los gobernara, un sacerdote que se presentara por ellos, el tabernáculo que pudiera hacer que se acercaran a Dios. Y ellos no tenían en ellos mismos nada de esto, solamente Dios podía proveerlo. Dice Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Israel no cumple ese propósito, no de salvar, sino de anunciar la gloria de Dios. Y Dios mismo viene y busca a su pueblo. Y la reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a quienes, hermano, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. No solamente Cristo viene y eres parte de su rebaño, sino que te va a librar o nos libra de todo a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Pecado, falsedad, inmundicia. Ahora nosotros ya no estamos en oscuridad, sino en luz. Y yo las sacaré ¿de dónde, hermano? Y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre montes de Israel. Sus ovejas, hermanos, no solamente son judíos, son palestinos, son chinos, son mexicanos, son de todo este planeta, hermano. Él ha venido a buscar a su pueblo. Dios no tenía por qué venir a salvarnos, hermano. Como a los ángeles, nosotros debimos haber sido castigados. Pero ahí está lo glorioso del Evangelio. Pero Dios quiso amar a un pueblo perpetuamente, a pesar de que somos infieles, a pesar de que no le buscábamos, a pesar de que éramos rebeldes y contradictorios y que aún muchas veces lo seguimos siendo. Aún Dios envió a Cristo y salvar a sus ovejas. Y ¿sabes qué? No solamente eso, sino que Cristo nos va a apacentar hasta el final de nuestros días y de nuestra existencia. Si tú y yo llegamos al cielo, hermano, y que llegaremos por Cristo, será solamente por Él. Tú y yo al morir abriremos nuestros ojos en la eternidad gloriosa con Él, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por el buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Aquel pastor que fue humillado, fue muerto, es el mismo pastor que nos guarda en el hueco de su mano. Tenemos nosotros que entender, hermano, que la hipocresía, la idolatría, la falta de fe son enemigos de Dios. Y que todos los días debemos de ir delante de este buen pastor rogándole, quítanos esto, Señor, y ayúdanos a ser como tú. Dios, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser alguien falso. Ayúdanos, Señor. Dice lo siguiente: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré ¿a quién? La perdida, y haré volver al redil la descarriada.
Si fuera por nosotros la salvación, hermano, esa oveja se hubiera muerto ahí. Pero Dios vino y la mete a su redil. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Tú y yo, que no podíamos negarnos a los deseos pecaminosos, ahora Él nos va a fortalecer. Si el pecado nos había dejado completamente heridos por todas las consecuencias que nosotros mismos llevamos en nuestra espalda, bueno, Cristo iba a vendar aquellas heridas. Él nos iba a fortalecer. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Aquella vida recta, aquella forma recta que Dios había llamado a Israel a que viviera, no lo pudieron hacer. Pero ahora tú y yo, por Cristo, podemos ser apacentados de manera justa, de manera honrosa, de manera buena, que glorifique al Señor. ¿Qué te tengo que decir hoy? Bueno, si tú no tienes a Cristo como tu pastor, entonces tú tienes a Satanás como tu pastor. Y el pecado es tu diario vivir. Pero así como los creyentes estábamos separados de Dios, estábamos esparcidos por el mundo, estábamos fuera del redil, hoy Cristo también te puede llamar a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Él no solamente quiere librarte del pecado y de su ira, sino que quiere apacentarte para llevarte hasta su gloria. Hermano, tú y yo no estamos solos en este camino, porque Cristo nos lleva de su mano. Hoy pidámosle al Señor esto, hermano. Señor, ayúdame a vivir como una oveja tuya. Ayúdame a no ser como los israelitas, hipócritas, sin fe, idólatras. Que mi vida, Señor, sea una manifestación de que soy oveja tuya. ¿Qué amor más grande es ese más que el que Cristo dio por sus ovejas, hermano? Por su pueblo. Tú y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Hoy tú y yo somos israelitas, el Israel de Dios. De esos dos pueblos Cristo hizo uno. De personas que no le buscábamos, no le amábamos. Y hoy nos ha salvado. Hoy nos ha salvado. Si tú hoy quieres pertenecer a ese redil, clama a Cristo. Pídele que tenga misericordia de ti y libra tu alma del infierno. Ven a Cristo. Él es el verdadero David. Él es el verdadero pastor, el verdadero tabernáculo, el verdadero sacerdote. Él es absolutamente todo, y solamente en Él está la salvación de tu alma.